Desde el lado, presidente, buenos días. Carlos Guzmán de ABA Noticias y de Ángel Metropolitano. Una precisión rápidamente, yo fui de los involucrados en el problema del caso de coronavirus, del compañero de comunicación social. Hay una noticia falsa, que yo sí quiero decir que es falsa, que según se nos pedía guardar silencio a nosotros. Yo le puedo afirmar, yo por mi propia persona, que nunca se nos pidió guardar silencio, nunca se nos intimidó, jamás ni Jesús ni nadie nos está intimidando, nunca nos pidió, no hablen el tema creo que es personal. En varias publicaciones de varios medios, incluyendo un periódico nacional, entre comillas, lo puedo poner entre comillas, se puso eso, de que se nos ha pedido guardar silencio. Es falso. Es totalmente falso. Cuando se tiene que criticar al doctor Gatell, se le critica, a ustedes se les critica, pero en este caso es falso. Yo le puedo decir, por lo que consta en mí, es que jamás se nos pidió guardar silencio sobre ese caso. Obviamente por la cuestión que implica el coronavirus y eso se tiene que hacer pruebas, todo eso, pero es falso. Es falso, con todo respeto al doctor Gatell, se le ha calumniado en esa parte. Dos preguntas. La primera, se estaba hablando de los migrantes, de los héroes vivientes, como usted le menciona. Esos héroes sufren en Estados Unidos un gran talón de Aquiles, que es la cuestión médica. A los héroes vivientes eso los acaba. Son muy generosos con México, aportan mucho dinero. Básicamente la economía mexicana desde hace 40 años se está manteniendo por migrantes. Usted lo sabe, más que nada usted recorre los pueblos. Le preguntaría al canciller o a usted si en esa reunión con el presidente Donald Trump se contempla esta cuestión de apoyar médicamente a los migrantes. Básicamente los que tienen después de 40 años empiezan a padecer achaques finalmente de la edad, pero eso los acaba. Hay que reconocer que el sistema de salud en Estados Unidos es carísimo, incluso una muela les cuesta muchísimo, muchísimos dólares el sacársela. Si hay alguna forma en la cual usted pueda o el canciller hablar con el presidente Trump y si a través del INSABI o algún mecanismo de salud mexicano se pueda tratar médicamente a los migrantes. Y la segunda rápidamente, porque sé que estamos sobre tiempo, para el maestro Zoé Robledo, se comentaba hace algunos días, hizo un video el domingo específicamente, de que se va a habilitar el autódromo Hermanos Rodríguez para la cuestión médica, para el INSABI. Se tiene contemplado en esta semana, como yo le llamo, semana D de contagios, como le llama el doctor Gatell, de contagios, abrir otros espacios, el Estadio Azteca, algún otro escenario para montar hospitales provisionales en base a lo que se prevé, según nos decía el doctor Gatell, que esta semana va a ser de contagios, pero la próxima semana va a ser de enfermos. ¿Se contempla algo de esto por parte del doctor Zoé Robledo? Gracias. Sí, gracias. Todo lo que podamos hacer en bien de los migrantes, de nuestros paisanos, lo vamos a hacer. A ver si Marcelo nos explica qué se hace actualmente y qué podríamos plantear en el caso de que se dé este encuentro con el presidente Trump. Y luego, Zoe. Sí, con su permiso, señor presidente. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, y les actualizo, es, hay una red en los consulados, que son las ventanillas para la salud. Creo que es el instrumento más amplio que tenemos en este momento de protección a nuestros connacionales allá. Y los que lo han utilizado son 440,000 al día de ayer. La cuestión que usted menciona es un punto central y siempre lo será como una preocupación de México respecto a la vida cotidiana de las y los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, la instrucción que hemos recibido por ahora del señor presidente de la República es que estas ventanillas sigan abiertas, que los consulados estén funcionando virtualmente para respaldar directamente a quien lo necesita. Nuestra ocupación principal en este momento, y con eso cerraría este pequeño o breve informe, son dos cosas. Una es los que están contagiados, que necesitamos darle seguimiento, que a esta fecha, le voy a dar el número exacto en un momento, son 250. La mayoría en Nueva York, son 101 en Nueva York. En segundo lugar, Texas, con 67, el último reporte que les había yo dado. California en el segundo lugar, ahora es Texas. Y en tercer lugar, California, con 17. Vamos a continuar con esta labor en estas semanas y estaremos informando cada semana los resultados que tenemos. En síntesis, sí es un asunto en la agenda bilateral, más allá de la
pandemia. Y por ahora la instrucción que tenemos es de que se mantenga en la Veterinaria para la Salud, acompañemos a los que están contagiados, que nos necesitan, vía los consulados, que son 50, y que los respaldemos tanto cuando tienen contagio, para que tengan acceso a servicios médicos. Debo decir que las autoridades locales, en general en Estados Unidos, han actuado de manera muy consecuente, asumiendo que deben proteger a quienes trabajan o viven allá. Es el caso de Nueva York. Debo decir que el alcalde y sus colaboradores han estado muy cerca del consulado y hemos podido apoyar a muchísimos mexicanos allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Juan Carlos, efectivamente hemos estado trabajando hace ya varias semanas, justo por lo que nos han indicado los médicos, los especialistas, de estos casos, la mayoría que se contagian y que después de tener una valoración, pues son enviados a sus casas, los conocidos como ambulatorios. Otros que tienen necesidad de una hospitalización porque pueden tener mayor propensión a ser graves o críticos, los que necesitan un ventilador. Lo que estamos haciendo en el Autódromo Hermano Rodríguez es una expansión. Nuestro plan de reconversión en la Ciudad de México incluye 17 hospitales. Esto es, todos los hospitales de segundo nivel del Seguro Social están reconvertidos a COVID. Adicionalmente, 5 de las 10 UMAES están reconvertidas a COVID y todas las áreas de urgencias también de las propias UMAES, es decir, nuestros terceros niveles, están reconvertidos a COVID. Adicionalmente a eso, abrimos nuevos espacios como el tema de la 32 allá en Villacuap. En el caso del autódromo, nosotros lo consideramos una suerte de casi prehospitalización, es decir, son los casos leves que ha señalado el doctor López-Gatell, estos que están estables, que tienen que tener un monitoreo, una observación, justamente porque a partir de la valoración médica se pueda pensar que mandarlos a su casa podría significar un riesgo de que se pongan graves y que entonces cuando regresen pues ya no sea otra la atención que tengan que tener. En el caso del autódromo hay dos estrategias generalmente, hospitales temporales y hospitales móviles. El móvil es aquel que se levanta de cero, ¿no? Hay una plancha de concreto y ahí con materiales prefabricados y todo esto se levantan de cero. Recientemente que estuve en Monclova, el gobernador me invitó a hacer un recorrido por uno de estos hospitales, son como carpas, digamos. En este caso, ante la disponibilidad de instalaciones que tienen pues otra vocación, otro uso en épocas regulares, así como el Citibanamex allá que tiene la Ciudad de México, el autódromo presentaba varias condiciones. Tiene 2 pisos, tiene unas áreas muy ventiladas, muy amplias, muy altas y además con una distribución, digamos que arquitectónica de infraestructura que a los médicos les parecía correcto para hacer ahí este hospital, no de convalecientes, sino de pacientes estables, pero que necesitamos estarlos observando, que tengan una atención. En este hospital son 192 camas con enfermedad leve que tienen oxígeno hospitalario, es decir, tienen una toma de oxígeno para cada uno de ellos, las famosas puntas de oxígeno que todos conocemos o las máscaras distintas a los ventiladores. De cualquier manera se tienen 26 camas para cuidados intensivos por si fueran necesarios, la disponibilidad de dos ambulancias por si es necesario hacer algún traslado. Y también comentar, hay otros espacios que son importantes, toda la parte que se conocen como pits, donde entran los carros de Fórmula 1 y esto, o los de carreras, pues que entran les cambian las llantas. Ahí se está habilitando el triaje respiratorio, es decir, cuando llega un paciente, ahí es donde se hace la primera valoración. Adicionalmente a eso, pues se tienen todos los servicios de recolección de basura, recolección de registro de residuos peligrosos, el suministro de insumos del servicio séptico, material y recolección de estos del RPBI, 2 ambulancias para hacer hasta 90 traslados, vigilancia hospitalaria, ropería,
tiene también baños, regaderas para el personal de salud, un comedor para ellos. Ahí mismo se va a hacer la elaboración de los alimentos para los propios pacientes. En fin, es todo un esfuerzo. La verdad que, como en otros casos, nosotros hemos estado trabajando en la parte más complicada. En este caso era la parte eléctrica y el oxígeno hospitalario. Son unos tanques muy grandes y ya tiene el mobiliario. Y además nos presenta otra situación, como son 8 pabellones de 24 camas cada uno, nos permite hacer aperturas por etapas, porque es una de las cosas que más vamos a necesitar. ¿Cuál es la gran ventaja para nosotros? Eso nos libera camas para cuidados intensivos, en donde están los especialistas, los ventiladores, los equipos COVID. Aquí van a estar muy bien atendidos también. Lo que queremos es monitorearlos para que no se pongan graves en sus casas.